Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Ancio Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de la que para mí desde este momento es una de las películas del año, aunque curiosamente no va a llegar a cines, sino que va a llegar a través de HBO. La estrena HBO este próximo domingo 27, igual que ha estrenado hace unas horas Fahrenheit 451. Es una película que acabo de terminar de ver hace nada y que me ha dejado maravillado. Una película que estuvo en el Festival de Sundance, que recibió críticas brillantes, porque la película es brillante, pero que no es una película para todo el mundo. Pero antes de nada, antes de empezar con la película, parece que hay mucha gente que le preocupa que tenga ropa en la habitación o algo de eso. Y no es ropa, son cojines de Star Wars, de verdad. Son cojines, no muerden, de verdad. Ni siquiera yo, que soy un desastre, tengo ropa tirada por aquí por la habitación. Pero bueno, bromas aparte, vamos a hablar de The Tale, la película de la que quiero hablaros hoy, The Tale. 5 estrellas para mí desde el principio, y aquí llega la parte complicada. No sé hasta qué punto voy a poder hablar de esta película sin hacer spoiler. Voy a intentarlo al máximo, de verdad, voy a intentarlo al máximo porque quiero que disfrutéis la película, pero es que es una historia basada en hechos reales, es una historia real que ha vivido la directora y guionista de la película, y es una historia que no tiene sorpresas, por así decirlo. No tiene giros, no hay, oh Dios mío, no, sigue un progreso muy natural, y ahora os cuento el porqué y el cómo. Entonces no quiero reventaros la película, quiero que la disfrutéis, que la sufráis, porque la película es una maravilla, pero es una película que, según la he terminado de ver, he dicho, vale, si Dios quiere, no voy a volver a verla nunca más. Si puedo evitarlo. Porque la sensación de estómago revuelto, de asco y de impotencia y de rabia es enorme. Y eso es bueno, porque es lo que la película pretende. También pretende que veamos la catarsis del personaje protagonista. Y también lo consigue. El reencuentro, el hacer las paces con nuestro yo de la infancia. Pero vayamos por partes, porque lo primero, lo importante es de qué va The Tale. The Tale es la historia, es el cuento que una niña escribió con 13 años sobre su primera relación, su primer novio, su primera relación sexual. Hoy en día, y también en los 70, tampoco es tan raro que la gente tenga relaciones con 13, 14 años. No es quizá lo recomendable, yo no soy quien para juzgar, eso sí, pero no es lo normal tampoco, pero tampoco es algo que digas nadie lo ha hecho jamás. El problema es que ella lo hizo con un chico mayor que ella. Eso es lo que nos cuentan al principio. Luego la historia va cambiando. Esta mujer, que es Jenny Fox, que es el nombre de la directora Jennifer Fox, directora y guionista de la película, directora de documentales. Y ojo, es muy importante porque creo que en ninguno de sus documentales ha habido tanta verdad como en esta película. Que ella misma dice que está contada desde el punto de vista de su verdad, de lo que ella recuerda como su verdad. Porque la película, con una Laura Dern haciendo de Jennifer Fox, profesora universitaria ya de mayor, en su etapa adulta, prometida con Common, el rapero metido actor, que aquí está sensacional, por cierto, prometida con un hombre y que tiene una vida de éxito laboral, etcétera, etcétera. Ella vuelve la mirada atrás porque vuelve a salir ese relato que escribió con 13 años. Curiosamente, desde escribir ese relato no pudo volver a escribir. Y ella recuerda con cierta ternura y con cierto cariño, no, yo estuve con un hombre mayor, yo tenía 13 años, y entonces empieza a recordar, a través del relato empieza a recordar. Y el problema es, y aquí es donde está la brillantez de la historia, aparte, ahora analizaremos más cosas, pero el asunto es, la realidad no son nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos tergiversan la realidad, la cambian, la modifican, la pervierten, a veces para hacer más llevar a la realidad, la verdad, y a veces porque nuestra memoria no es perfecta, porque somos falibles,
porque a veces nos equivocamos, porque a veces recordamos cosas de cierta forma que no sucedieron de cierta forma, porque la memoria es falible, pero a veces es un acto de protección, de defensa. Y ella recuerda una cosa, entonces ya desde el principio de aquí, voy a intentar no, pero para que entendáis cómo va el juego, ella recuerda su infancia con 13 años como una profesora que está interpretada en la juventud por Elizabeth Debicki, la actriz que ya muchos conocéis, que la habéis visto en Operación Ancle y todo esto. Ella, Elizabeth Debicki, es la profesora de montar a caballo, no me sale ahora la palabra, disculpadme, y la acoge. Y vemos a una chica que tiene una edad que es una... Vemos que es una adolescente, pero... ¿cómo decir esto sin que suene mal? Y la mejor forma es decirlo directo, pero ya tiene formas de mujer, aunque sea una cría todavía. Y te están diciendo, tiene 13 años. Dices tú, bueno, vale, no era legal, no era lo lógico, pero a lo mejor era un chico de 20 años y ella parece mayor. Y entonces la película es cuando te da el primer golpe en el estómago y te dice, cuidadito, que estamos en terreno muy pantanoso, que es el de la memoria. Y es cuando, y esto yo estoy hablando, esto pasa en los primeros 10 minutos, por eso no creo que sea spoiler y creo que es muy importante para gráficamente describir de qué va la película o cómo juega la película con las propias emociones del personaje protagonista y del espectador. Y es cuando está repasando fotos de aquella época y dice, le dice a la madre, mira qué bien estoy con 13 años. Y dice la madre, no, ahí tenías 15. ¿Cómo? Sí, aquí tenías 13. Y entonces dice, pero si parezco una niña. Es que eras una niña. Y entonces la historia vuelve a ser contada, pero con la nueva protagonista. Con la niña, no con una adolescente de 15 años, que era lo que habíamos visto, sino con una cría de 13. Es el primer golpe, no es el único. Porque a partir de ahí, los recuerdos empiezan a entremezclarse con la realidad. ¿Qué era un recuerdo? Hay un momento con una chimenea que es brillante, para explicarlo. O sea, que es lo de que ella recuerda la chimenea encendida, pero cuando está leyendo el relato se da cuenta de que la chimenea estaba apagada. Y entonces la chimenea se apaga de golpe en el relato, en el recuerdo. Porque ella misma va reescribiendo la historia al leer el relato que ella no lo había vuelto a leer. Ella empieza a reescribir la historia en su cabeza y a darse cuenta de cuál era la verdad y de lo que se esconde todo. Es una película sobre los abusos. ¿Realmente fueron abusos? ¿No lo fueron? ¿Quién era este hombre realmente? Que era su entrenador de atletismo. Pero ¿era realmente un abusador o era una relación romántica? ¿Era pederastia? ¿Qué se esconde detrás del recuerdo? Y a partir de ahí pasan cosas en la película, muchas cosas, a través de esos recuerdos y de esa corrección continua del recuerdo, de esa verdad real que se esconde tras un recuerdo dulcificado o modificado o alterado. Y uno va descubriendo una verdad. La película, la gente de HBO, a nosotros nos han pasado un screener, me han pasado un screener para verla, y han recalcado enormemente, primero, dos cosas. Que la película es muy dura, el tema que trata y cómo lo trata, que hay escenas que son muy comprometidas y que son pueden causar una reacción adversa en el espectador, porque son incómodas, muy incómodas de ver, pero también garantizan continuamente que la actriz de 13 años jamás estuvo durante esas escenas en el mismo sitio que el actor mayor. Jamás. Nunca lo estuvo. ¿Vale? O sea, lo digo y esto me da igual que lo considere alguien spoiler o no, porque esto sale hasta en los trailers, me da lo mismo, pero es muy importante que entendáis porque el choque es muy fuerte, creedme que el choque es muy fuerte, y no es que la película vaya a lo escabroso, ni a lo salvaje, ni a lo mórbido, no, va a cosas muy naturales, pero que entre ciertas personas no deberían suceder nunca. Y yo os puedo asegurar que ha habido momentos en los que he tenido arcadas. Y no hay nada que digas, oh Dios mío, ¿qué están haciendo? Sexo gráfico. No, no va por ahí. Es que es más importante lo que no se ve que lo que se ve muchas veces. Y hay momentos en los que he tenido que apartar la vista de la pantalla
sin haber nada, de verdad, que no hay nada que digas, vaya, que cómo se han... No, 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 es algo, a veces es sutil, es sencillo, a veces es un sonido, a veces es una imagen de una mano, a veces... De verdad, hay que ver la película para entenderlo y tenéis que ver la película, porque la película hay que verla, porque la película es jodidamente buena, es muy buena. O sea, de momento para mí entra en el top del año, pero muy top del año, porque la película es muy, muy buena. Ahora bien, hay que recordar, y eso que no se os olvida ninguno, lo que vamos a ver. Y hay que recordar que hay escenas que te pegan un puñetazo en la boca del estómago. Y es curioso porque hace unos días hablaba de Por 13 razones y de la importancia. Y en cierta medida me ha recordado a la escena de Hannah Baker, de la primera temporada de Hannah Baker, cuando se corta las venas, que es durísima. Y que es muy gráfica. Y que es brutalmente honesta, que no lo decora ni lo romantiza, como he oído alguno, por favor, no. Lo que hace es decir, hostia, es una escena de soledad, de tal. Pues esta película va por ese camino, pero es todavía más sutil, lo cual la hace todavía más brillante. Porque no te lo planta muchas veces a la cara, aunque a veces sí, pero no de la forma que crees. Por eso es tan importante que te digan, a ver, que vas a ver escenas que te van a revolver el estómago. Nunca estuvieron juntos durante esas escenas el actor y la actriz. Efectos visuales, dobles de cuerpo, nunca compartieron escena, nunca se puso en riesgo la integridad de una niña de 13 años por hacer una película. Es imprescindible que entendamos eso porque hay escenas que a mí me han revuelto el estómago. Más que una película. O sea, yo puedo tragarme 10 horas de casquería seguidas, que disfruto como un niño con la casquería, el gore y todo esto, y he visto una película que no hay ni una gota de sangre, que no hay ni un desnudo, porque no hay ni un desnudo, y mejor así, por favor, pero que me ha producido arcadas. Arcadas. Arcadas, a ver, no, en plan, no, sino revolverme el estómago y darme náuseas y decir, por favor, qué demonios estoy viendo, cómo hay, porque hay monstruos en el mundo. Y ese es el problema, que hay monstruos en el mundo. Y esta es una película sobre un monstruo y sobre cómo un personaje... Bueno, pues eso es lo que hay que ver en la película. Es maravillosa, es durísima, durísima, durísima en ese sentido, pero también es catártica. Es ver la experiencia de esta mujer adulta, ya construida, inteligente, perfectamente con una vida de éxito, pero van saliendo cosas a la luz de esa vida y hay una charla con la madre que es brutal. Ojo a las actrices, por favor. Ojo a Laura Dern, que es sensacional lo que hace con el papel de Jenny de mayor, pero ojo a la gente que la rodea. Cuando es adulta, por ejemplo, Frances Conroy haciendo del personaje de Mrs. G de mayor, del personaje que de joven interpreta Elizabeth de Vicky, pero cuando hace de adulta, ojo a Laura Dern con Frances Conroy y ojo a Laura Dern con el personaje de su madre de adulta, que de joven es Laura Arlen y de mayor es Ellen Burstyn. Hay una conversación, que no voy a decir, pero hay un momento en el que a Ellen Burstyn es como si le dieran una puñalada y a través de los ojos cómo lo refleja eso. Hay un talento de actores y de actrices, pero sobre todo de actrices, que no tiene nombre. Ojo, muy importante, la niña Isabel Nelis, que es la que hace de Jenny de joven, y ojo a ese dúo entre Elizabeth de Vicky, Mr. G de joven, y Bill, el entrenador, Jason Ritter, el monstruo. O no monstruo, porque hay que ver la película entera para entenderlo. Y para ver si es verdad, si es un recuerdo, si es... Pero ojo a su trabajo y a la forma de verlo. Y ojo a cuántos monstruos estarán escondidos en nuestros armarios, en los recuerdos. ¿Cuánta gente habrá conseguido eludir la realidad a través de mentirse a sí misma o de mentir a los demás? ¿Cuántos monstruos habrán escapado? ¿Y cuántos se nos escaparán todavía? Es una película imprescindible, es una película maravillosamente contada, ya os digo. Si no estuviera contada como está contada, sería una muy buena película seguramente, pero sería una película que ya hemos visto, a lo mejor. El tema y cómo lo podría haber contado, pero cómo lo cuenta, autocorrigiéndose continuamente. Ahí está la clave y esa es la originalidad y esa es la brillantez. Ese es el salto de brillantez, de decir, espera, que esto no es como te lo he contado. Quizá hay otra verdad dentro de la verdad.
Eso es sensacional, eso es lo que hace única a esta película, lo que la hace distinta y lo que la convierte en uno de los estrenos del año, y que gracias a Dios lo vamos a tener en nuestras casas, todos los que tengan HBO, porque creo que es una película que tenéis que ver, que es muy necesaria, muy necesaria, pero también es una película que es muy dura, muy dura, muy dura. O sea, a mí se me han quitado la gana de verla, me ha parecido brillante, sensacional, pero ha sido decir, vale, van a pasar años hasta que yo vuelva a ver esta película porque ya tengo el estómago revuelto para varios días, no quiero más. Porque hay cosas que uno, si tiene un mínimo de humanidad y empatía, si es un mínimo de ser humano, si no es, bueno, pues de lo que habla la película, o un psicópata o una escoria o algo por el estilo, si es un mínimo de ser humano, es imposible ver esta película y no sentir que te están robando un trozo de tu propia humanidad. Es decir, qué asco damos como sociedad a veces, de verdad. ¿Qué sociedad tenemos que es capaz de crear este tipo de monstruos? Y no solo crearlos, sino que se escapen, que se salgan con la suya. Por eso os digo que es muy importante de la película y que todo esto en realidad, aunque parezca que estoy haciendo spoiler, no lo es, porque tenéis que verla para entenderlo. De verdad, hacedme caso, por una vez, antes de los insultos y las piedras, ved la película y lo entenderéis, que a lo mejor os llevéis más de una sorpresa y que a lo mejor, y que mucho de esto, muchas cosas se habían visto ya en el tráiler y que es una película sobre los abusos, o sea, que os puedo leer de qué va la trama directamente, y la sinopsis, y veréis qué es eso, y el aviso de HBO. Mm, creedme que es una película muy necesaria, que es una película muy dura, difícil de aguantar en muchos sentidos, difícil de volver a ver, pero imprescindible, necesaria y poderosísima. Y de verdad que os recomiendo enormemente que la veáis, os recomiendo que le echéis un vistazo, que nos digáis lo que opináis también vosotros y que la veáis, eso sí, sabiendo lo que vais a ver. No todo el mundo va a aceptarla igual, no todo el mundo va a poder verla igual, ni todo el mundo quizá pueda verla entera, y luego habrá gente que no tendrá ningún tipo de empatía y dirá, pues vaya tontería, pues no es para tanto. Bueno, vale, sí, no es para tanto, claro, como por 13 razones no era para tanto que violasen a la protagonista o a su mejor amiga, o que matasen a un chaval con el coche. Aquí son cosas que nos pasan a todos los días, y eso, evidente, pues aquí lo mismo. Empatizad un poco con la historia del personaje protagonista y con lo que le sucede y con la vida que lleva y con el final, el, pro, el maravilloso final que tiene, que es una auténtica delicia y que te deja con también muchas dudas, que eso es lo bueno, y preguntándote muchas cosas. Ved la película, por favor, imprescindible para mí, entra en lo mejor del año, sea de HBO, o sea, se estrene en HBO, se estrene en DVD, en lo que queráis. Es una maravilla de película, es una joya, y deberíais verla todos, y eso, quizá a algunos nos afecte, bueno, pues no lo entiendo, pero vale, hay gente para todo, pero lo normal es que os dé un buen puñetazo en el estómago y un baño de realidad, y algunas cosas empecemos a mirarlas de otra forma, a lo mejor, que es muy necesario y muy importante. Sin ningún tipo de pretensión, que es lo bueno. Y ya sabéis, lo he dicho, ved The Tale si podéis, y ya sabéis aquí, le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis, nos mandéis más preguntas, lo que sea, y en nada, pronto nos vemos de nuevo, y ya sabéis, nos vemos en la próxima, y hasta pronto.